Vamos a comenzar entonces. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse al primer conversatorio de este año 2021 del ciclo Diálogos por la Acción. Desde el Comité de Asociados y Servicios hemos desarrollado este espacio de conversación bajo el interrogante ¿cómo nos adaptamos a los tiempos de cambio que vivimos? Desde nuestra práctica como arquitectos, como también en cómo adaptamos nuestras ciudades y espacios construidos de forma que sean más resilientes. En la OA vemos la importancia de habilitar instancias de colaboración e intercambio de ideas como estas que permitan debatir y concluir sobre acciones concretas que faciliten los cambios y procesos de adaptación. En el conversatorio de hoy compartiremos con ustedes el trabajo actual de la OA desde sus comités, con el fin de invitar a colaborar a otros con nosotros y también recibir feedback, retroalimentación que nos permita seguir avanzando. Agradecemos a nuestros socios y partners colaboradores de la OA, a Plataforma Arquitectura, por apoyarnos con la serie de conversatorios, y a todos los que hoy nos acompañan. Iniciamos así el conversatorio AOA por dentro. Nos acompaña generosamente hoy Rodrigo Gendelman, reconocido periodista, fundador de Santiago Adicto, que moderará una conversación con los integrantes del directorio de la OA que también nos acompañan hoy. Para comenzar, los dejo con Ignacio Hernández, Past President de la OA, quien les pondrá en 15 minutos sobre el trabajo actual de la OA y composición de la asociación, para luego continuar con las preguntas y conversación que moderará Rodrigo. Los invito desde ya a enviar sus preguntas por el chat, las cuales se irán contestando al final de la sesión. Muchas gracias y Ignacio, te dejo la palabra. Muchas gracias, Ángela. Muy buenas tardes a todos. Un gusto de poder compartir con ustedes. Les voy a presentar en 15 minutos máximo, estoy conminado a no atrasarme, la estructura de AOA y cómo nos organizamos y básicamente en qué estamos haciendo, ¿ya? Lo primero es destacar qué nos une, cuál es nuestro propósito, ¿no es cierto? Nos une precisamente el desarrollar juntos, gremialmente, mejores ciudades y mejores territorios. Es muy difícil desde nuestra praxis personal, aunque hay casos notables, ¿no es cierto?, especialmente aquellos que se dedican al urbanismo y a la arquitectura pública, pero nos cuesta mucho más desde la práctica individual que como gremio influir, ¿no es cierto?, y desarrollar este propósito. Y AOA para nosotros ha sido un vehículo fundamental, ¿ya? Nos juntamos, nos unimos para poner al servicio de la sociedad y el bien común nuestro conocimiento. Creemos que siempre el conocimiento especialista en el rubro que sea, en la categoría que sea, en la ciencia, en la física, en la química, en la economía, en la arquitectura y en la ciudad, tenemos que actuar unidos para tener una visibilidad y una potencia de nuestra voz mucho mayor, ¿ya? AOA tiene 22 años ya. Esta es la línea del tiempo. Se fundó el año 1998, ¿ya? Y en palabras de Cristian Fernández Koch, su fundador, yo creo que esa frase sigue siendo muy vigente hoy. La OA no es una entelequia, la OA no es una directiva, y la OA nunca será más que el trabajo que los arquitectos estemos dispuestos a entregarle. Por lo tanto, es muy importante entender que AOA es una construcción, ¿no es cierto?, colectiva, y que quienes están en su directorio o en los distintos comités, primero estamos todos de paso, ¿ya? Y sin embargo la organización debiera superarnos, y así esperamos que ocurra, que nos supere siempre, ¿ya? En esta línea entonces vemos en síntesis la historia de los últimos presidentes hasta el año 2018, porque esta lámina es de la que está publicada en el libro de AOA 20 más, y actualmente lo preside Mónica Álvarez desde abril del año pasado, ¿ya? El año pasado, AOA tiene 187 oficinas de arquitectura. A nosotros nos interesa justamente convocar a aquellos colegas que estén organizados institucionalmente en un colectivo, en una oficina,
¿ya? Y dentro de estos 187 socios, con mucho orgullo les queremos contar que todos los años hemos ido creciendo sostenidamente, que el año pasado, que fue un año extraordinariamente complejo y complicado, así todo agregamos 8 oficinas más de calidad siempre, de diversos perfiles, ¿ya? Pero que al final este colectivo nuestro está unido justamente por este sentido de social, comunitario, de poner nuestra profesión a disposición de la sociedad. No pensamos todos iguales, incluso desde la arquitectura, ¿ya? Pero hay bordes comunes que son muy claros, muy nítidos y que realmente nos hace funcionar con mucha facilidad. ¿Ya? Entonces somos al final 1.718 arquitectos en este colectivo, basándonos en los promedios de arquitectos, de colegas que tenemos en cada oficina. Y eso, por supuesto, puede ir variando y va variando y esperamos que siga creciendo, especialmente hacia regiones. El otro tema que es importante explicitar, ¿no es cierto? Nosotros hicimos un censo el año pasado recién, el año antepasado, para determinar o para medir, más que determinar, cómo está compuesta la asociación. Esto lo hacemos cada cierto tiempo. Ya, y en este censo tenemos que las oficinas más pequeñas, el grupo A le llamamos, que son de 5 profesionales o menos, ya representan el 23%, la inmensa mayoría, un 60% prácticamente, la representan oficinas del grupo B, que son aquellas que tienen tamaño de profesionales, dejamos fuera los administrativos, de 6 a 15 personas, y el grupo C, oficinas que tienen más de 15 personas profesionales, es apenas un 18%. O sea, tenemos un 82% de nuestra población, de nuestros afiliados, bastante diversificado y con un sello bastante importante en tamaño mediano, ¿ya? Y de hecho las oficinas de tamaño menor, que suelen ser la de los más jóvenes, que luego se van incorporando y van creciendo muchas de ellas, o van fusionándose algunas, van avanzando en categoría. Ya, también medimos en cuáles son las áreas donde se desarrolla preferentemente o en los porcentajes. En general los arquitectos no nos diferenciamos o no nos especializamos únicamente en un tipo de proyecto, ¿ya? Pero hay sí algunos énfasis y algunas fortalezas que destacan en unas y otras. Y esta es una composición que más que compartírselas a ustedes en detalle y explicárselas en detalle, son la diversidad de proyectos que abordan nuestros asociados, y también identificamos dentro del territorio nacional, y ahí tenemos nosotros un empeño que hemos estado empujándolo y hemos ido penetrando hacia regiones, y la telematía hoy día, todo este sistema nos ha facilitado incluso esa llegada, ¿ya? Y otro tanto de nuestro quehacer tiene que ver con oficinas que tienen trabajo en el extranjero. Nuestro directorio, AOA elige y renueva la mitad de su directorio cada 2 años, o sea, cada 2 años se eligen 4 directores, ya sea por renovación o por postulaciones nuevas, y otros 4 se traslapan, de manera que hay una cierta continuidad de política y de conocimiento y de rodaje, y el past president anterior se mantiene como director 1 o 2 años más según quién fue el presidente anterior. ¿Ya? Hoy día el directorio está compuesto y lo preside Mónica Álvarez de Oro, nuestra presidenta, nuestro vicepresidente José Ramón Ugarte, Pablo Larraín, past president, Ángela de Lorenzo, directora, Cristiano Undurraga, director, Francisca Pulido, directora, Ignacio Hernández, quien les habla, director, Juan Sabaj, director, y Rodrigo Ser, director. ¿Ya? Cada uno de estos directores, o dicho al revés, nos dimos en un proceso de planificación estratégica bastante intenso una estructura de comités que nos ayuda a ordenar
nos ayuda a difundir, nos ayuda a profundizar nuestro accionar con un grupo destacado de profesionales y con ellos entonces podemos desarrollar toda nuestra misión, nuestro propósito, pero siempre con un director elegido representando el interés común de la asociación. Dicho esto, les explico la estructura de los comités y después vamos a pasar brevemente por cada uno de ellos. Gestión y administración lo preside el presidente de turno, el comité editorial, en este caso, en este periodo, lo ha presidido Francisca Pulido, el de comunicaciones lo ha presidido Rodrigo Serle, el normativo, José Ramón Ugarte, asociados y servicios, que es el comité que está organizando este encuentro, Ángela de Lorenzo, el comité de concursos, que es mejor que un especialista en ello, Cristiano Undurraga, globalización y misiones, Mónica Álvarez de Oro también, que tuvo previo a ser elegida presidente una gran participación y desarrollo en esta área y de financiamiento que me corresponde a mí. El comité de normas, el comité AOA cuando nace en buena parte justamente con este propósito, de colaborar, de interceder, de influir y de revisar y aportar el conocimiento de los arquitectos en la formulación de leyes, reglamentos, normas y estrategias de planificación. ¿Ya? Es una labor la más intensa o una de las más intensas, diría yo, la más recurrente, tiene mucha contingencia y tiene mucho proyecto de largo plazo, ¿ya? Y ese comité lo preside José Ramón Ugarte, quien tiene un conocimiento superlativo, diría yo, en esa materia, ¿ya? Y como nos convoca a la gran mayoría de los directores, y contamos también con Marcela Rivas, abogada, que es una experta en el área y que ha resultado ser fundamental. Participamos del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, fuimos nombrados ya hace 3 años como consejeros permanentes, participamos de la discusión de los proyectos de ley en el Congreso, aquellos que tengan que ver obviamente con nuestra materia, nuestro interés, en el proyecto de integración urbana, en el proyecto de ley de patrimonio, largamente discutido y que hemos tenido también una valiosa participación. Participamos en diferentes mesas de trabajo en el MOP, con AOA, con el Colegio de Arquitectos y en una otra cantidad de mesas importantes con las multigremiales, con los gremios de arquitectos, para empezar, típicamente, ¿no es cierto?, el Colegio de Arquitectos, la Asociación de de Revisores Independientes, de Directores de Obra, ¿ya? Y después con otros gremios como la Cámara Chilena, como la ADI y como una serie de otras instituciones y organismos, ¿ya? La verdad es que este es un comité muy, muy valioso y está desde la génesis de AOA, ese ha sido uno de sus empeños y una de sus misiones. El Comité de Asociados y Servicios, un comité que nace a propósito de, siempre ha existido actividad interna, ¿no es cierto? Pero se ha ido profundizando a partir de este proceso de planificación estratégica. Como les decía, lo preside Ángela de Lorenzo, desarrollamos el censo del año 2020, se terminó, Diálogos para la Acción, el ciclo del año pasado, que ya está terminado. Este es el primer ciclo del Diálogos para la Acción del 2021, y también iniciamos un ciclo de diálogos constitucionales, que ya tuvimos nuestro primer ciclo con Arturo Fernandois, muy interesante. Y una serie de convenios y alianzas, ¿ya? No quisiera extenderme en los temas del censo. Acá está la diversidad de temas, ¿no es cierto?, y calendario con el que vamos llenando nuestras actividades. Históricamente los hacíamos en sede, con presencia, digamos, presencial, valga la redundancia, ¿ya? Y hoy día, gracias a la telematía, gracias a que hemos habilitado sistemas de streaming y sistemas digitales en nuestra sede, hoy día podemos con mucha frecuencia y con mucho mayor audiencia desarrollar estos ciclos de charlas.
En los diálogos constitucionales, como les dije, ya tuvimos un conversatorio el día 6 de enero. La verdad es que los arquitectos, primero que debemos, como ciudadanos que somos, independientes de nuestra profesión, debemos conocer, entender y reflexionar sobre este proceso. Y luego también debemos entender o al menos reflexionar sobre qué debemos aportar, qué debemos promover y cuál es la esfera, cuál es el ámbito en que queremos hacer esta actividad. ¿Ya? Y seguimos con un ciclo que a partir de marzo lo retomamos una vez al mes hasta mayo, que ya es cuando van a ser se va a definir, ¿no es cierto?, la elección de los constituyentes. Tenemos una serie de convenios con facultades de arquitectura, con la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, con la Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, un programa de educación continua con Arquitectura UC, posgrados con la Finisterre, Escuela de Ingeniería con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. Tenemos una serie de alianzas también con el Instituto de la Construcción, bueno, con el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, con el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Construye 2025. Casi todas las relaciones con los ministerios se abordan desde el Comité de Norma, ¿ya? Construye 2025, ProChile, Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Cámara Chilena, Imagen de Chile y BIMForum, entre otras, porque hay una serie importante de otras alianzas. El comité editorial lo preside Francisca Pulido, también tiene ahí un exquisito, diría yo, y muy refinado grupo de colaboradores de diversa naturaleza, de diversas edades, de diversas miradas desde la arquitectura, más unas asesorías, ¿no es cierto?, en diseño de Andrea Kuchakovich, draft, y de Sofía Arnaboldi en la edición periodística. Y siempre con la colaboración de nuestro staff, presidido o dirigido por nuestra directora ejecutiva, Lucía Río. Yo destacaría la producción, el anuario del 2018-2019, se llama anuario, pero se edita cada 2 años. El libro AOA 20+, que fue un libro que se presentó el año antepasado ya, que justo cuando cumplíamos los 20 años, en noviembre, post estallido social, y recientemente la revista número 43. Esa revista es una revista muy especial porque a propósito del escenario adverso que enfrentábamos con el estallido social primero y con la pandemia, tomamos una decisión dolorosa. La AOA siempre ha editado 3 números al año y este año, por las dificultades operativas, logísticas y económicas incluso, se decidió hacer un número que llamamos el supernúmero. Y realmente resultó ser un supernúmero. O sea, producimos 6 revistas en el periodo anterior, más el libro AOA 20+, más el anuario, y este supernúmero que fue producto magistral, diría yo, que se entregó este año y que muchos de ustedes, los asociados, conocerán y habrán recibido. Mismo Rodrigo le hizo una destacada mención en su programa, Rodrigo Gentelman me refiero, y de verdad que yo lo considero un número extraordinario, y eso es de consenso entre los colegas. El libro AOA, como les decía, tiene esta recopilación de toda nuestra historia en los últimos 20 años. El Comité de Comunicaciones tiene por acción difundir a nuestros asociados y al público, a la ciudadanía en general, en una doble interfase, ¿no es cierto?, con contenidos distintos muchas veces, que es dar a conocer y representar a la opinión pública en el accionar de AOA y transmitirlo y visibilizarlo. Y eso se ha notado también en el nivel de convocatoria, en el nivel de reconocimiento que tiene AOA en todos los ámbitos, ¿ya? Y aquí ven ustedes las apariciones en prensa. Aquí tenemos la agencia Impronta, que es una agencia comunicacional que nos acompaña en todo este desarrollo y que ha sido fundamental, junto con el aporte, por supuesto, de los miembros del comité y de los asociados, porque muchos de ellos participan de entrevistas o de opiniones, ¿ya? Y hemos casi multiplicado por 10. Prontamente vamos a estar en esos números
cuando terminemos el 2021. El comité de concursos es un comité que organiza concursos, se cuida mucho de justamente que las bases, la convocatoria, y nos preocupamos mucho también que sean proyectos con un alto grado, nunca podemos garantizar, pero un alto grado de viabilidad que terminen desarrollándose, como fue el concurso Paseos de Santiago, de redes peatonales de Antofagasta, y el concurso que está en desarrollo hoy día, Parque Urbano Las Salinas. Y hacia atrás tenemos una cantidad importante de concursos materializados y ejecutados y construidos. Incluso tenemos un concurso que se ha construido 2 veces, que fue el pabellón de la Expo Milán, que se construyó en Milán, se desmontó y se volvió a construir en la ciudad de Temuco, así que es un récord de un concurso construido 2 veces, con el mismo proyecto, con el mismo autor, que es uno de nuestros directores. Participamos también de los premios PAU, y somos actores y socios relevantes de eso. El Comité de Globalización y Misiones, que hoy día está un poco en suspenso, obviamente por el tema de la pandemia, pero es muy activo, y yo diría que a mí me apasiona. No hay mejor forma de conocer y experimentar la arquitectura viviéndola, y lo mismo con el urbanismo. Y hemos hecho una cantidad de viajes enorme, de mucha calidad organizacional, con muy buenos anfitriones, sean oficinas o autoridades que nos reciben, siempre coinciden ambas. La última en mayo del 2018, la histórico-cultural, la penúltima en Colombia, Bogotá. La última de esta versión fue en Uruguay, en Montevideo, y la misión tecnológica fue Copenhague, Estocolmo, y Oslo, que también fue realmente fantástica, con alta convocatoria. El comité de administración, debe ser el más fome, porque hay que administrar las organizaciones, y bueno, la administración por el presidente de turno, con el vicepresidente de turno, con el past president, para darle una cierta continuidad, y con Lucía Ríos, nuestra directora ejecutiva. El comité de financiamiento tiene por función establecer un financiamiento estable, riguroso, ¿no es cierto?, y facilitar y viabilizar todas las enormes cantidades de acciones que tenemos y de asesorías que requerimos para muchos de los trabajos que hacemos, ¿ya? Y eso significa entonces que tenemos hoy día una estructura de financiamiento también bastante diversificada, entre auspicios, que son nuestros partners, más que auspiciadores, son partners, socios estratégicos, diría yo, por el perfil de producto, el comité de concurso, el comité de servicios, las cuotas sociales, arriendos y donaciones, ¿ya? Y quiero hacer especial mención, para terminar, con los partners, ¿no es cierto?, porque nuestros partners han sido siempre, como les decía, socios estratégicos que no solo nos ayudan en nuestra función profesional, sino que en la difusión de nuestra actividad nos acompañan en todos estos ambiciosos emprendimientos. Somos un grupo pequeño, pero un grupo bastante ambicioso. Así que yo le quiero dar las gracias también a todos, junto con todos nuestros asociados, que son la fuente de nuestra energía. Y con eso le cedo la palabra y termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Les doy a todos y todas quienes nos están viendo las buenas tardes en este ciclo de diálogos para la acción de la AOA, la Asociación de Oficinas de Arquitectos y Arquitectas. Voy a agregar especialmente ahora que la AOA tiene su primera presidenta, que es Mónica Álvarez de Oro. Bueno, esta es la primera conversación de esta temporada, de este 2021. La idea es conocer a la AOA por dentro. Esa presentación de Ignacio, que es el past president y que está a cargo del comité de administración, fue bastante importante, en una muy buena síntesis de qué es lo que hace, desde cuándo existe, y un poco cómo se divide en sus distintos comités la Asociación de Oficinas de Arquitectos. Están hoy día para la conversación. Voy a ser un poco reiterativo porque Ignacio nombró a varias de las personas, pero bueno, está Mónica Álvarez de Oro, la presidenta de la AOA. Aprovecho de darte las buenas tardes, Mónica. Si está por ahí, basta con que me salude. Hola, Rodrigo. Presidenta, pues, por favor, corresponde, ¿no? Bueno, Ignacio, a quien ya escuchamos, Francisca Pulido, del comité editorial, a quien quiero además felicitar, y ahora directamente a través de la pantalla, por el número 43 de la revista, que realmente es
extraordinaria. O sea, sí, le dimos cobertura en todas las partes posibles, en el Instagram de Santiago Adicto, en el programa de radio, entrevistamos a Pablo Altique por el artículo que hizo sobre el Cerro San Luis. La verdad que es un lujo de revista, esta única revista, pero muy potente, que publicaron este año. Bueno, está Juan Sabat, Premio Nacional de Arquitectura hoy día, como parte del comité normativo, José Ramón Ugarte, también del comité normativo, Cristiano Undurraga, recién lo felicitábamos por los 15 años del Centro Cultural La Moneda, una de sus muchas obras, en el comité de concurso, Rodrigo Searle en el comité de comunicaciones, bueno, Ángela de Lorenzo, que hizo la presentación en el comité de asociados de servicios, y Pablo Larraín, past president. Y bueno, y ustedes que nos están escuchando y que por supuesto pueden hacer preguntas, a mí me van a hacer llegar esas preguntas que ustedes hagan a través del Zoom por WhatsApp para no estar interrumpiendo. Así que encantado de recibir vuestras preguntas para darle un tiempo al final de la conversación. Quisiera partir preguntando, y bueno, de hecho citando a Yves Besançon, director también de la AOA, y que hace la editorial en el número 43, donde narra lo complejo que ha sido este último periodo, ¿no? Con el estallido social, con la pandemia, y donde dice esta nueva cara nos invita a ver el futuro con la esperanza de un mejor país en el que nuestra querida AOA tendrá seguramente mucho que aportar y más aún mucho que decir y construir en el nuevo orden que se nos avisora. Entonces, desde esa perspectiva, me gustaría partir haciendo una pregunta que es como bien general y que la dejo abierta para quien quiera contestarla, o para quienes quieran contestarla. ¿Cuál es la mirada? Me imagino que es bastante heterogénea, pero debe haber una mirada a nivel quizás de directorio de la AOA sobre la crisis social y sanitaria, especialmente ahora que hemos empezado a escuchar en estos últimos año y medio, un poco más, pero especialmente desde el estallido social, conceptos como segregación urbana, desigualdad territorial, política y banco de suelo, hacinamientos, guetos verticales, el oasis y el desierto, del que hablaba Alejandro Aravena. La ciudad está muy presente en la conversación, en la discusión, en los debates. El tema del derecho a la ciudad como un tema que podría ser parte de la Constitución es un tema que empieza a entrar mañana, de hecho, no, el jueves, hay un debate con los candidatos a gobernadores metropolitanos que también le van a dar más potencia al tema de la ciudad. Y por lo tanto creo que es interesante saber cuál es la mirada de la Asociación de Oficinas de Arquitectos de esta crisis social y sanitaria que estamos viviendo. No sé si don Juan quisiera partir contestando o, por supuesto, quien desea hacerlo. Acepto el desafío de la bomba que nos acabas de tirar. La verdad, las cosas que, a ver, ambos problemas nos pillaron a todos desprevenidos. Obviamente habían indicios antes que indicaban que podía haber unas consecuencias de este tipo, de una serie de fenómenos que estaban ocurriendo, pero siempre uno piensa que eso es un peligro, pero nunca hasta que te aparece. Entonces, primero el estallido, yo diría que nos agarró todo, sobre todo por la envergadura de cómo fue, de cómo se dio. Y ahí la primera reacción fue constatar con cierta amargura una desafección absoluta hacia el espacio público y el bien público. Eso fue bastante dramático. Esa es la primera lectura, nosotros como arquitectos, impresionarnos por el poco cariño que había sobre la ciudad y sobre el espacio público, sobre los bienes públicos como el metro. Todos nos sentíamos orgullosos y estábamos convencidos que era un elemento clave justamente en conseguir la unidad de la ciudad, la accesibilidad a todos los sectores. Pero luego viene la segunda lectura y uno dice, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la gente fue capaz de destruir algo que es de todos? Está bien, quieren reclamar, gran parte de las cosas que se decían hacían mucho sentido. Y ahí entonces viene y dice, claro, aquí hay una falta de cariño, la gente no lo sintió propio. O sea, nosotros los arquitectos, los ciudadanos en general, preocupados de ser ciudad, preocupados de construir, haciendo mucho esfuerzo en que las propuestas fueran de interés. En Chile se ha producido un círculo virtuoso que ha generado una cantidad importantísima de oficinas y de arquitectos prestigiosísimos, desde todo ámbito de chicos hasta grandes,
desconocido y conocido que están produciendo una arquitectura de mucha calidad y nosotros muy contentos con eso. Algunas comunas con ciertos recursos, grandes parques, grandes esfuerzos. Entonces, de un día para otro uno descubre que lo destruyen. Como decía al principio, muy impresionado en lo personal con lo que está ocurriendo, pero en una segunda decir que hay algo, que algo estamos haciendo mal, que no hemos generado apropiación. La apropiación entendida como que la gente lo siente propio, lo cuida y lo hace suyo. Y eso, ¿por qué no está ocurriendo? Cuando uno va a los países europeos, sobre todo los nórdicos, aquí a hablar de Nueva Zelanda, que están de moda en esta materia, Australia, el cariño y el interés que tiene la gente por lo público. Entonces, yo diría que esa es, no tengo la respuesta, pero nos da vuelta, a mí y a mis colegas, lo hemos discutido muchas veces, nos da vuelta a decir, oye, bueno, ¿qué nos cabe a nosotros los arquitectos? Sino entender por qué esa desafección y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué ha pasado con todas estas obras que se han hecho, muchas de ellas, como el caso del metro, para la ciudadanía? Y de repente descubrí que a la ciudadanía no le interesa, que no se siente propia, no es nuestra, y por lo tanto la destruimos. Ahí hay un primer desafío. Viene luego la pandemia, y la pandemia se mira también desde todas perspectivas. Para nosotros, que tenemos labores intelectuales, hay una relativa facilidad para poderla sobrepasar, podríamos seguir trabajando y siguiendo nuestra vida cotidiana con mayor o menor esfuerzo, en forma bastante normal, pero luego aparece la pandemia en todo Chile y aparece la realidad nuevamente de Chile, esa misma realidad que aparece en los terremotos, que aparece en los desastres naturales, con las lluvias, etc. Y descubrir de que también algo estamos haciendo mal, que hay una parte importante de Chile que está fuera, que en una cosa como esta, una tragedia como esta, no puede sobrevivir, ¿no? Y de ahí vienen obviamente las rebeldías, y la rebeldía me refiero a la falta de disciplina que han generado mayores contagios. Entonces, también la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer los arquitectos? ¿Qué debemos hacer para al menos estar preparados para algo como esto? Una pandemia es como un llamado, y ahora se hace mucha ciencia ficción de que van a haber a futuro muchas otras, y puede ser que sea verdad, pero algo tenemos que hacer nosotros para minorar este efecto. Y eso son todas soluciones de ciudad, todas, tanto la del estallido social como la de la pandemia. Nosotros tenemos a nuestro alcance las herramientas, que es cómo se hace ciudad. Entendemos que hoy día nuestra normativa que nos rige, una normativa que hace un reglamento, que solamente pone regulaciones, pero que no genera gobernanza sobre la ciudad, no genera visiones de conjunto, visiones equilibradas. Ni siquiera hay obligación de un plan regulador de encajar con otro, excepto si es que hay un plan metropolitano por medio, si hay comunas que están pegadas unas con otras y tienen planes completamente distintos. Hay autoridades, más de 40 instituciones y autoridades que tienen potestad sobre la ciudad. O sea, tenemos una legislación precarísima en esa materia. Pero yo creo que ahí están las soluciones. Si uno después, pasado los primeros dramas que significó el primer impacto del estallido, vienen el decantamiento, y uno descubre que gran parte de las cosas que la gente se quejaba y las cosas reclamaba tenían soluciones desde la ciudad. Yo no digo solamente en esa, pero muchas de ellas. Cuando la gente dice, no la uso, ¿por qué nosotros en Santiago? Que no es nuestro, porque estamos hacinados adentro, ¿qué pasa con el metro? Que estamos todos apretujados, que es más caro, etcétera, etcétera, etcétera. Son soluciones que tienen que ver con la ciudad, soluciones de movilidad de la ciudad, soluciones de equidad, de accesibilidad, el por qué hay esa diferencia de áreas verdes, por qué esa diferencia de equipamiento entre una comuna y otra, y hay algo que falta. Obviamente entendemos que falta gobernanza, falta gobierno, faltan políticas públicas que abarquen frente a todas las ciudades, que abarquen la ciudad mirada como un solo ente intercomunicado. No es factible pedazo de ciudad bien, pedazo de ciudad mal, en fin. Eso yo diría que son los grandes temas hoy día, al margen de toda la parte, por supuesto, anecdótica, el trabajo remoto y qué sé yo. De tal forma que sería, como diría, mi reflexión, y que hemos compartido en nuestra mesa de discusión dentro de la OA, que son temas recurrentes. Yo aparecería como respuesta a tu pregunta. Muchas gracias, Juan. No sé si alguno de los otros miembros del directorio quisiera complementar
la respuesta de Juan respecto, en el fondo, de cuál es un poco la mirada desde la AOA, desde sus diferentes, por supuesto, cerebros que están hoy en la directiva, de esta crisis social y sanitaria. De alguna manera, que quizás hemos construido, hemos sido capaces de avanzar en muchos aspectos, pero tal vez no hemos sido capaces de hacer ciudad de una manera que no hubiera llegado al nivel que llegó en octubre del 2019, donde probablemente la segregación de la ciudad, y en el caso particular de la región metropolitana, fue uno de los ingredientes importantes, digamos, aparentemente, ¿no? Hoy día nadie tiene la razón para poder hacer diagnósticos, pero podría ser evidentemente una razón importante. No sé si alguien más quisiera comentar este primer punto, esta primera pregunta. Entonces, seguimos avanzando. Quisiera preguntarle a ustedes, quizás particularmente podemos partir por Cristiano Undurraga, vamos a sacrificar a Cristiana ahora. ¿Cómo la AOA puede promover, puede ayudar a promover una ciudad más integradora, más equitativa, menos segregada? Lo pregunto, Cristian, pero también obviamente le hago la pregunta y la abro a quien quisiera comentar. Yo tengo la sensación que una entidad gremial como la AOA, a través del tema editorial, a través de los concursos, a través de los vínculos con distintas instituciones, yo creo que tiene una posibilidad importante, digamos, de meter estos temas en la conversación, en la discusión y en la agenda. Ahí está. Ahí está, Gracias, Cristian. Rodrigo. Mira, sin lugar a duda, y en el fondo retomando la posta que dejó Juan, el tema de la ciudad y la segregación urbana es hoy día un tema acuciante, y sin lugar a duda, la crisis social habría sido distinta en Santiago, en su manifestación de resentimiento, digamos, contra el patrimonio, contra los bienes públicos, si viviéramos en una ciudad más integrada. Eso no tengo duda alguna de eso, digamos. Y lo que es relevante es que la ciudad es reflejo de la sociedad que la construye. En consecuencia, este no es un problema solamente de los arquitectos, de la UAS, sino es un problema social, digamos, es un problema mucho más amplio, y sin lugar a duda es hoy día el tema más relevante que afecta a la ciudad, a una ciudad como Santiago, digamos. Para los arquitectos, el ciudadano y su dignidad deben ser siempre el centro de nuestra profesión, y en ese sentido, la integración social es, sin lugar a duda, el pilar básico de la dignidad ciudadana. Y respecto a ello, digamos, creo que en la UA todos compartimos esa posición, pero lo compartimos desde un punto de vista, y en eso quiero ser como bien honesto, digamos, lo compartimos desde un punto de vista más teórico, y creo que debemos ser más activos en la forma práctica de contribuir a la resolución del tema. Pero la OA está permanentemente trabajando con la autoridad para promover una mejor ciudad, y dentro del amplio tema que supone la ciudad, el tema de la integración urbana es un tema súper relevante, digamos. Pero tenemos que entender que esta es una tarea de todos como sociedad, y debemos también trabajar con la autoridad. Entre las cuestiones que se hacen, digamos, y en eso el liderazgo de José Ramón es muy grande. Permanentemente, junto a la Mónica, están, digamos, en comités con, ya lo decía Ignacio también, con distintas instituciones, y recientemente han aparecido los diálogos constitucionales, que es una forma de hacerse eco, ¿no es cierto?, de la necesidad de incorporar en la Constitución, como ahora, digamos, nos hacemos eco, temas de ciudad. Y esa es una cuestión súper relevante. Yo creo que yo tengo mucha esperanza en toda esta labor que se hace con la autoridad, y particularmente en estos diálogos constitucionales,
donde podamos incorporar estos temas de ciudad que hoy día no están en la Constitución. Y yo creo que ello va a contribuir enormemente a hacer ciudades más justas, ¿no es cierto? Y superar esta crisis de la segregación urbana. Y tiene que ver, como decía Juan, con la gobernanza, con la integración, probablemente con la aparición de un alcalde mayor, digamos, que sea capaz de integrar la ciudad como un todo y que no hayan comunas de primera, de segunda, de tercera y de cuarta incluso. Estás en silencio, Rodrigo. Discúlpenme, que estaba ladrando un perro, entonces desactivé el audio y ahora sí vuelvo a tener audio. Decía que quizás sería interesante conocer un poco también el pensamiento de José Ramón Ugarte. Me acuerdo perfecto, José Ramón, que te tocó de alguna manera liderar un poco la mirada de ciudad, justamente cuando era la candidatura del actual presidente Piñera, en algún debate que nos tocó estar por ahí, y por lo tanto está esta visión, ¿no?, desde la arquitectura, de alguna manera vinculada con la política, y creo que puede ser también interesante saber un poco cuál es tu feeling respecto de cómo desde la OA se puede promover una ciudad más equitativa, una ciudad integradora, una ciudad que empiece de distintas formas a potenciar la manera de romper esta segregación que tanto daño nos ha hecho. Sí, bueno, Rodrigo, la verdad es que la forma de abordar el desarrollo de las ciudades chilenas hacia futuro, no solamente de Santiago, para tener mejores ciudades que las que tenemos, yo pienso que hay una dicotomía, una separación bastante notoria y un poquito increíble en nuestro país en relación a que en las escuelas de arquitectura chilena el urbanismo es parte de la arquitectura, no es una disciplina distinta, no hay escuelas de urbanismo o facultades de urbanismo. A mí me parece bien que sea una misma cosa, junto con mucha otra gente pensamos que el urbanismo es la expresión social de la arquitectura, no es una disciplina distinta que la arquitectura. Por supuesto tiene mucho más actores tiene una mirada y unas consideraciones de contexto diferentes, pero en sus principios y en sus conceptos los problemas son los mismos. Y en Chile sucede que la arquitectura chilena en las últimas décadas, diría yo, ha tenido una acción notable, no solo a nivel nacional, sino también internacional, y un reconocimiento respecto de su calidad. La calidad de las obras es algo que ha ido mejorando de manera notoria y, como digo, ha sido reconocida en distintas instancias y distintas oportunidades a lo largo y ancho del mundo. Y sin embargo, siendo que está bajo nuestro mismo alero profesional, el desarrollo de las ciudades o las ciudades chilenas no tienen el mismo reconocimiento ni cerca de eso. Y no solo no tienen reconocimiento, sino que tampoco muestran una calidad semejante a lo que se ha logrado con los proyectos individuales de arquitectura. Uno que otro caso que un poquito más que proyectos individuales, intervenciones que a veces abarcan un sector de espacio público un poquito mayor que eso, pero nunca a nivel ni siquiera de barrios, diría yo, ni menos de ciudades o de pueblos. Y eso tiene que ver con una carencia, diría yo, que tiene la institucionalidad chilena respecto de las ciudades y los pueblos, independientemente de su tamaño, porque es una carencia que se da en los pueblos chicos y en las ciudades grandes, en todos por igual. Y es que en Chile las ciudades no tienen mando, no tienen autoridad, no solo no tienen nadie a cargo, sino que no tienen tampoco ningún cuerpo que las esté mirando en su conjunto. Por lo tanto, tienen un desarrollo sobre la base de una planificación básica, que es lo que nosotros conocemos planos reguladores, pero de manera bastante espontánea o bastante poco dirigida, diría yo, incluso poco pensada.
Y eso con la acumulación de los años y las décadas, bueno, va produciendo montones de efectos. Uno de ellos es lo que conocemos como la segregación social o la falta de integración de las ciudades, que de ciudades medianas hacia mayores es algo absolutamente notorio. Hay una diferencia insoportable, diría yo, en términos de lo que debiera ser una sociedad sana en su expresión urbana. Y vencer esas dificultades y esas carencias toca con lo que dice en relación con nuestra profesión de arquitectos, con algunas carencias que debemos reconocer en nuestra formación misma, que tiene que ver con una mirada un poco ausente de lo que son las políticas públicas, de la participación de los arquitectos en la definición y en la discusión de las políticas públicas. Porque los remedios o las cosas que hay que hacer para producir efectivamente resultados en una mejora de calidad de la ciudad chilena tienen que ver con políticas públicas y con decisiones institucionales, diría yo. Si no, es muy difícil a todos aquellos que les ha tocado participar en proyectos relacionados con el espacio público, a veces que una cuadra, a veces una plaza o un poquito más que eso, saben lo que significa, son esfuerzos realmente titánicos lo que hay que hacer para lograr algún efecto en resultados concretos. Recuerdo la infinidad de concursos que se han desarrollado sobre el espacio público de las ciudades y el escasísimo resultado que han tenido. Para no ir más lejos, dentro de la ciudad de Santiago, ¿cuántos concursos hemos observado? Como por ejemplo en la remodelación de el eje Alameda-Providencia. Y como ese, concursos como la Ciudad Parque Bicentenario, y en otras partes, borde costero en Concepción, borde costero de Antofagasta, y la verdad es que los resultados concretos no tienen ninguna relación con los objetivos o con los planteamientos que se hacen al inicio de esos concursos. Y es porque se chocan de frente con la realidad. Y la realidad es que la institucionalidad que tenemos respecto de las ciudades, independientemente de su tamaño, impide el hacer un ejercicio mínimo de diseño urbano y de planificación urbana que pueda después materializarse y irse administrando a lo largo del tiempo. Los esfuerzos puntuales que se puedan hacer son sumamente valiosos, por supuesto, pero lo que tenemos que atacar, y es nuestra obligación como arquitectos, es a la base del problema y desde nuestra mirada decir o dar énfasis a lo importante que es que la planificación urbana esté presente en las ciudades en su conjunto y que las ciudades tengan una planificación integral, no solo por parcialidades, como es en el caso sumamente conocido de las ciudades que están formadas por 2 o más comunas, en que cada comuna se da su régimen y su planificación especial sin conversar con las comunas de los lados. Y eso es parte del desafío institucional, en la medida que las autoridades comunales son electas por sus vecinos, y una cuestión bastante primaria o primitiva quizás podría ser el que los vecinos en general de cualquier comuna, en cualquier parte, una de las cosas que primero les nace es que no llegue más gente a vivir a la comuna donde ellos ya están. No lleguen ni más gente, ni lleguen más autos, ni llegue más actividad, sino que el espacio público y los bienes urbanos que ya tienen sean para ellos y no para ellos más otra gente. Y ese efecto que es imposible de revertir con la situación actual en que son esos mismos vecinos los que votan por su alcalde, bueno, al alcalde no le queda otra opción que seguir la línea que piden sus votantes o que les interesa a sus votantes. Y ahí es donde no está esa mirada de arriba que vele por la ciudad en su conjunto, que es una cosa bien notoria. Es de los pocos países, Chile, donde existe una carencia tan evidente en esa materia. Así que como abogado, como bien decía Cristiana, a través de la oportunidad que se abre con esta discusión a nivel constitucional, a través de leyes, fíjate que es muy difícil de revertir este tipo de cosas porque las leyes por su naturaleza tienen una discusión política muy acotada, muy en un tiempo determinado, en un contexto bastante presentista, de dar respuestas inmediatas a lo que se necesita.
Entonces es muy difícil abordar cosas más de fondo en proyectos de ley. Una muestra de ello es las escasísimas y poco afortunadas modificaciones que ha tenido la ley madre del urbanismo chileno, que es la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es una ley que nació en el año 29 y que de ahí para adelante tiene 188 parches, pero es la misma, el concepto es el mismo que nació el año 28. Y por eso que nos entusiasma el participar en la discusión constitucional para poner sobre la mesa la importancia de que existan esta mirada sobre las ciudades en su conjunto y no como una suma de partes independientes entre sí. Y ahí como abogado es harto lo que podemos hacer desde nuestra experiencia, desde nuestros pocos conocimientos, pero sobre todo incentivando a los arquitectos en general a que se preocupen de las políticas públicas, a que intervengan en las políticas públicas, que opinen, a que estudien y que no dejen o no esperen que sean otras profesiones las que van a resolver estas cosas que a nosotros nos tocan tan de cerca. Gracias, José Ramón. Súper interesante reflexión. De hecho, cuando empezaste a hacer ese contraste entre los grandes arquitectos chilenos y los grandes ejemplos de obras de arquitectura de chilenos a nivel mundial versus la calidad de la ciudad chilena, me hiciste recordar esa frase ya que es como bien conocida de cuando Andrés Jacobelli, ingeniero en Harvard, le pregunta a Alejandro Aravena y a Pablo Alar: bueno, pero si los arquitectos chilenos son tan espectaculares, ¿por qué la vivienda social en Chile es tan mala, no? Y ahí Aravena con Pablo Alar empiezan con Elemental y empiezan a pensar justamente, y quizás también tendríamos que hacernos esa pregunta, ¿no? Porque si tenemos tan extraordinarios arquitectos y arquitectas en nuestra historia, de un nivel, pero así espectacular, en el presente y en el pasado. Así es. Claro, tenemos ciudades tan segregadas y tan mal diseñadas, especialmente en los últimos 40 o 50 años. Hubo momentos en que tuvimos algunos asomos ahí de ciudad interesante, ¿no? Cuando la Cordi existía, proyectaba lugares como una Villa Frey o como una Villa Olímpica, pero claro, eran otras las herramientas, o quizás también eran distintas las herramientas que se utilizaban. Vamos a empezar a mezclar preguntas también del público, que son súper interesantes. De hecho, tenemos una pregunta que dice: ¿cuál creen que es la mejor manera para que la AOA pueda influir positivamente en la Asamblea Constituyente, tal vez el órgano político más importante de los años por venir? Quizás es una pregunta que podríamos abrirla, pero podemos quizás preguntarle a Mónica su visión del tema, al mismo Juan o a alguno de los otros directores que todavía no han comentado. Pero de alguna manera, ¿cómo puede influir, cómo puede entrar a la conversación en el debate constitucional la AOA? Yo puedo... Hola Rodrigo, mira, te quiero dar primero las gracias en público sobre aceptar esta invitación. Tenemos un moderador de lujo, así que 1.000.000 de gracias. Muchas gracias. Mira, el tema de la constituyente es un tema que es apasionante, que nosotros lo abrimos en la conversación que tuvimos hace un par de semanas con el abogado Fernando A., constitucionalista y experto en este tema, digamos. Y bueno, y nos dimos cuenta, varios de nosotros que no lo sabíamos, que la ciudad no existe en la Constitución chilena, no está, o sea, no está como concepto, digamos. O sea, se salta, ¿cierto?, de regiones a comunas y la ciudad no existe, y por eso no tenemos ninguna planificación urbana. No tenemos una persona encargada de la ciudad, así que lo que habló Juan del alcalde mayor, ¿cierto?, que siempre añoramos y hablamos los arquitectos. Y creo que eso es la primera etapa nuestra, o sea, el primer punto, que la ciudad sea reconocida en la Constitución y que logremos en el fondo tener esta planificación urbana tan añorada por todos nosotros, digamos. Que exista políticas públicas urbanas que tengan una consistencia y una importancia, y que en realidad que todos tomemos en cuenta y que entendamos la importancia que tiene la ciudad
en la segregación de las personas, de los ciudadanos. O sea, la OA ha luchado y creo que en esto la práctica profesional y las políticas públicas están amarradísimas para nosotros en generar ciudades justas, equilibradas, conectadas, equitativas, compactas, mixtas y policéntricas. O sea, creemos que una ciudad que funciona bien tiene a personas que están felices, que son felices porque en el fondo no tienen esta discriminación y esta desigualdad social que se generan en nuestras ciudades. Y creo que ese es nuestro primer paso, digamos, es generar en la Constitución el reconocimiento de la ciudad y de la generación de políticas públicas que nos ayuden a generar el tipo de ciudades que nosotros queremos. Muchas gracias, Mónica. No sé si alguien quiere complementar, porque tengo otra pregunta de las personas que nos están viendo, y que en realidad es una pregunta bien interesante. En Chile tenemos a la AOA, que tiene 20 años, ¿cierto? Y al Colegio de Arquitectos, que es bastante más antiguo. Y aquí preguntan en qué se diferencia principalmente el Colegio de Arquitectos de la AOA. Y quizás podríamos preguntarle a Juan Sabac, que recién estuvo en la votación, ¿cierto? Obtuvo la votación mayoritaria para poder haber sido eventualmente el presidente del Colegio de Arquitectos, pero bueno, pasaron algunas cosas y no es el presidente del Colegio de Arquitectos, pero al ser un hombre que conoce el colegio y que conoce la OA, tal vez Juan nos podrías explicar la diferencia entre ambas entidades, entre ambas instituciones. Bueno, son otros los tiempos hoy día. Mira, lo principal es que el colegio es una asociación gremial de arquitectos individuales, una entidad que nos agrupa a todos los arquitectos de Chile. Y la AOA es una asociación de oficinas, o sea, tiene una visión particular que está conformada por grupos, por sociedades de arquitectos, en las cuales nos une el ejercicio proyectual de la profesión. El colegio es una actividad que nos une a nosotros en nuestra mirada del mundo como arquitectos y en lo personal. Yo diría que eso produce una cierta especificidad que no produce ninguna incompatibilidad. De hecho, la gran mayoría de los miembros de la OA es miembro del colegio. Al principio incluso era uno de los requisitos, pero después se descubrió que no era necesario, pero en la práctica es así. Por lo tanto, se han producido las colaboraciones naturales cuando hay intereses compartidos, generalmente en materias legales, nos afecta a todos, tanto a los arquitectos particulares como a los que pertenecemos a oficinas. Y en otros campos de interés que son muy diferentes. Yo quisiera aprovechar que me dicta la palabra para comentar algo adicional de la Constitución que a nosotros, los arquitectos, nos parece importante recalcar. Y es que para los arquitectos no existió el conflicto de la hoja en blanco. Y para los arquitectos el tema de la nueva Constitución es una oportunidad, porque los temas de ciudad no están incorporados en el concepto de ciudad, no está incorporado en los textos de la Constitución del año 1824. Nunca ha existido como ente político administrativo. Y eso explica también algo de la precariedad de las leyes que a nosotros nos regulan, porque no están inspiradas en un rango constitucional. Son más bien leyes prácticas, ejecutivas. Y lo mismo pasa con la normativa que viene de las leyes. Y también explica un poquito la increíble cantidad ya lo dije en mi exposición anterior, de distintas, ya sea entidades, instituciones y organismos que afectan las ciudades, porque también cada uno la mira a su propia perspectiva. O sea, la gente de la sanitaria la mira como un problema sanitario, la gente de transporte la mira como un problema de transporte, el Ministerio de la Vivienda la ve como un problema de vivienda, pero una mirada integral de ciudad como un ente complejísimo no existe. Y nosotros creemos que tiene su origen ahí. Por tanto, esto es una oportunidad para los arquitectos increíble. O sea, aquí no hubo colores políticos en esta materia porque vimos una oportunidad inmediata. Y por lo tanto, desde las distintas entidades que agrupan los arquitectos, todos están trabajando. Desde el colegio, que obviamente están trabajando fuertemente, también de la OA,
cada uno con la mirada particular que le da a la asociación a la cual pertenece o a las afinidades que tiene con los dos grupos. Yo en lo personal estoy trabajando en otro colegio en esta materia con muchísimo interés y con mucha esperanza en que creo que cualquier cosa que se haga va a ser mejor que lo que teníamos. O sea, nosotros nos contentamos los arquitectos, dado que no existimos en la Constitución, con que si ya se menciona la palabra ciudad y aparece su definición con rango constitucional, creemos que va a significar un cambio radical en los tiempos que vienen para mejor. Justamente vinculado a estas carencias de gobernanza que nosotros comentábamos, a esta falta de mirada de la ciudad como un ente global y su necesaria, a su vez, inserción en el territorio que la rodea y las relaciones entre las personas, todas están vinculadas justamente, creemos nosotros, en aspectos que pueden quedar definidos en la Constitución. Muchas gracias, Juan. Hay gente que considera que es casi irrelevante esta elección de gobernadores metropolitanos porque van a tener mínimas atribuciones y mínimos presupuestos. Sin embargo, hay quienes somos un poco más optimistas y vemos en esto el principio de algo que, dependiendo qué autoridades son elegidas y si tienen un manejo político y si tienen ciertas capacidades, eventualmente esto puede ser una bola de nieve mirando en el largo plazo y que eso sea la esperanza de que acá tengamos una posible autoridad metropolitana. Y en ese sentido, la AOA también podría, desde esta visión que yo escucho de varios de ustedes, de esta necesidad de que haya planificación urbana, de esta necesidad de que haya liderazgo a nivel de ciudad, apoyar o ofrecer, digamos, algún tipo, ¿no?, de ayuda a los próximos gobernadores metropolitanos, partiendo por la región metropolitana, ¿no? Y en ese sentido la pregunta es súper abierta y en este caso muy personal. Es un proceso en el cual les interesa, supongo yo, estar presentes, observar y de alguna manera entrar, influir y potenciar ayudar, digamos, de alguna manera a potenciar las capacidades de este gobernador metropolitano para pensar que en el largo plazo podríamos tener algún día realmente una autoridad metropolitana. Y hago la pregunta absolutamente abierta. Es una reflexión y también una pregunta. Oye, yo quiero tomar esa pregunta, Rodrigo, no tan específica respecto del gobernador, sino que una mirada un poquito anterior. Nosotros hemos tenido la oportunidad en viajes específicos a conocer, por ejemplo, cómo fue este caso exitoso, no solo por velocidad, sino por calidad y profundidad de la reconversión de Bilbao, ¿ya? Que era una ciudad derrotada con la obsolescencia de su sistema de astillero, súper industrial, ¿ya? Y no fue con la figura ni de un gobernador, ni de un conde, ni un duque, ni un super rango político, sino que fue con la comunión de diversos actores de la sociedad. La naval, ferrocarriles, la empresa de agua potable, portuarios, industriales, hosteleros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por supuesto que una figura, nosotros creo que no tenemos un problema grave de gobernanza, ¿ya? Y hay un ejemplo que también me gusta citar mucho, que es el ejemplo de Sydney. Y es particularmente interesante porque Sydney tiene las mismas 34 comunas o municipios o cities que tiene Santiago como conurbación, ¿ya? Y sin embargo ellos tienen una corporación de ciudad, que incluso ha venido este señor a dar charlas, el presidente de la corporación, ¿ya? Y ellos articularon una gobernanza, ¿ya? Y por supuesto yo creo que va a ayudar una figura política, porque en Chile tenemos esa como dependencia, ¿ya? De una figura fuerte, paternal casi, ¿ya? Pero yo creo que el desafío para el futuro, para el siglo XXI, es más bien el otro. O sea, la ciudad es la creación más colosal que ha hecho el hombre, más que las estaciones espaciales, que los rockets, ¿no es cierto?, y los cohetes que llegarán a Marte con tripulados. Pero la complejidad, la cantidad de disciplinas que intervienen es gigantesca, pero no se coordinan, ¿ya? En metro, con un municipio, le puede invertir miles de millones de dólares bajo tierra y por arriba están bajando a la alturas ridículas, con argumentos ridículos, con falta de
de conciencia, de realismo y hasta de respeto por sus conciudadanos. ¿Ya? A tu pregunta, yo creo que esa figura, como dijo Bodú, que van a ser gobernadores de matinal, ¿ya? Yo creo que van a partir con pocos atributos, pero yo creo que esa figura más bien esperaría que vaya creciendo a que se vaya empobreciendo. En ese sentido la encuentro buena. Esto es una opinión personal, ¿ya? Aquí, como en toda organización, no lo digo que esto es una reflexión de AOA, ¿ya? Nosotros hacia el gobernador, hacia los constituyentes, sí tenemos como el ideario de a ellos transmitirles nuestras inquietudes. Equidad territorial, integración social, justicia, ¿ya? Que se inviertan los recursos, o sea, los mejores parques, las mejores plazas están en los mejores barrios, donde están los mejores patios y donde están las mejores piscinas, ¿no es cierto? Entonces hay una contradicción ahí. Pero esa es la dirección. Nosotros queremos influir en cada uno de los constituyentes, en cada uno de los candidatos a gobernador, a los alcaldes, porque son ellos finalmente los que tienen una parte de la tecla, pero otra parte de la tecla la tiene. Yo echo de menos que los presidentes de este país, así como los presidentes franceses, se van y siempre dejan un sello en París, se lo imponen así como receta, desde Napoleón, ya que los presidentes de Chile se den cuenta de que el 90% de la población chilena es urbana, que el presente de la sociedad y de la humanidad es urbana y va a seguir siendo urbana, ¿ya? Es lo ecológicamente sostenible también. Por lo tanto, nosotros en todos los ámbitos, ahora, con todos los actores, constituyentes, candidatos a gobernador, alcalde, ministerios sectoriales, todos los que tienen que ver con ciudad, no solamente el de la vivienda, con todos ellos tenemos que interactuar. Gracias, Ignacio. De hecho, cuando hablabas de este Committee for Sydney, que es tremendamente interesante lo que han logrado, bueno, en Chile ya hace 2 años aproximadamente existe un intento que va creciendo, que es la Corporación Ciudades, que está formado por la Cámara Chilena de la Construcción, por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica y por Techo, y están haciendo proyectos bien interesantes en Punta Arenas, en la región metropolitana, así que creo que por ahí también hay una institución nueva que puede hacer un aporte bien importante y que puede de alguna manera darle una mano a esta gobernación metropolitana. Nos queda poquito tiempo y hay una pregunta que es esencial y que se la quiero hacer, por supuesto, a la presidenta, y quien quiera sumar, encantado, y es una pregunta de alguna manera para empezar a cerrar esta conversación, y es ¿por qué pertenecer a la AOA, a la Asociación de Oficinas de Arquitectos y de Arquitectas? Presidenta Mónica Álvarez de Oro. Gracias. Mira, ¿por qué pertenecer? Porque creo que siempre juntos se puede hacer mucho más fuerza, o sea, teniendo una asociación gremial donde podemos pelear por lo que nos interesa a todos los arquitectos y urbanistas en este país, es mucho más potente, mucho más fuerte. Tenemos una voz mucho mayor. Nosotros ya tenemos un camino andado de 22 años, donde hemos logrado un montón de cosas, donde trabajamos directamente con los ministerios, con asociaciones gremiales, con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, con distintas universidades, municipalidades, un montón de cosas. Y creo que es juntos donde podemos lograr mayores cosas y mejores para nuestros ciudadanos, para nuestras ciudades, para la arquitectura y el urbanismo de Chile. Creo que es mucho más potente, digamos, estar unidos y estar unidos bajo una misma causa en ese sentido. Y los quiero dejar invitados a unirse a la AOA si quieren tener reuniones con nosotros para que les expliquemos con mayor profundidad aún que esta charla o que este conversatorio, porque de verdad de repente nos caracterizamos por ser un grupo de amigos que estamos
que estamos haciendo cosas. Y la verdad es que somos un grupo de amigos, pero como decía la Ángela, no hemos hecho amigos en la OA, no afuera, digamos. No somos un grupo de amigos que llegamos al directorio, al contrario, somos personas y profesionales diferentes que hemos hecho cosas muy distintas, que tenemos oficinas de distintos tamaños, de distintas especializaciones a veces, y que nos hemos hecho amigos en la OA porque tenemos una causa común o varias causas comunes. Y somos un grupo muy rico, digamos, muy rico en cuanto a intereses y en cuanto a querer hacer cosas. Así que eso, los dejo invitados a nuestros asociados a postularse al directorio. Se nos van 4 directores que no se repostulan. Necesitamos llenar esos cupos con gente que tenga estos intereses, que sea súper motivada. Yo sé que todos nuestros asociados son así que los dejo súper invitados a nuestros asociados a formar parte del directorio. Los vamos a recibir con los brazos abiertos, y a los que todavía no se asocian a ser asociados nuestros, que estamos haciendo un montón de cosas y que nos pueden ayudar y pueden aportar con sus visiones distintas a nuestra asociación. Así que eso. Muchas gracias, Mónica. Yo tengo una última pregunta muy cortita para la Francisca Pulido. Esta joyita de número 43, seguramente hay mucha gente que dice, ¿cómo la consigo? ¿Dónde la puedo comprar? ¿Cómo hago para recibirla? O me gustaría tener la AOA número 5, o la 1, o la 40, la 23. Francisca, ¿cuál es la forma en que uno puede acceder especialmente a este último número y eventualmente a números anteriores? Gracias, Rodrigo, y sobre todo por tus comentarios y elogios a la revista. La verdad es que para nosotros también es un lujo. La verdad es que la revista se puede comprar directamente en la OA, coordinando o con Valentina o con Lucía Ríos. Y ahí ver cuáles son los números que todavía quedan de los antiguos, porque la verdad es que se han ido yendo rápidamente, y sobre todo este número, que ha tenido muy buena acogida. Así es que apúrense. Totalmente. Si la revista es de colección, sin duda, este número es especialmente de colección. Muchas gracias, Francisca, y felicitaciones. Bueno, pero vamos a seguir. Sí. Este nuevo formato se mantiene. Más vale, tremendo producto. Tenemos grandes cambios. Aquí hay material para mucho tiempo, así que yo todavía, por lo menos, que la tengo hace por lo menos un mes en mis manos, no termino ni siquiera de revisarla. O sea, es una revista, es un verdadero libro perfecto además para las vacaciones. Bueno, les quiero dar las gracias. Un honor para mí haber sido invitado a ayudarlos nomás a conversar a este directorio. Mónica Álvarez de Oro, Ignacio Hernández, Francisca Pulido, Juan Sabac, José Ramón Ugarte, Cristiano Undurraga, Rodrigo Searle, Ángela de Lorenzo y Pablo Larraín. Muchísimas gracias por esta conversación, y seguirán muy pronto con un nuevo capítulo de este ciclo Diálogos para la Acción AOA. Hoy día fue AOA por dentro, y esperamos haber contestado la mayor cantidad de preguntas posibles de ustedes. No alcanzamos a contestarlas todas, pero sin duda hay distintos mecanismos para que puedan obtener sus respuestas en determinado momento. Así que muchísimas gracias, y no sé si la presidenta quiere cerrar esta conversación y despedirse oficialmente. Bueno, les doy las gracias a todos los que asistieron hoy día. Cualquier duda que tengan, les reitero, por favor contáctenos, estamos abiertos a contestar cualquier pregunta, a reunirnos con ustedes sin ningún problema. Y darte las gracias, Rodrigo, nuevamente a ti, porque te pasaste, o sea, sinceramente, además por la difusión que le has dado a la revista. Hasta me la están pidiendo gente que no es ni arquitecto, porque te escuchan en el programa, así que bueno, ya tuve que regalar la mía, la extra, así que un millón de gracias por la difusión de la arquitectura en general, no solo a nosotros, porque es un gran punto para nosotros, es una ventaja que tú lo hagas. Así que un millón de gracias, y un millón de gracias a todos los que estuvieron presentes en este conversatorio.
Muchas gracias a todas y a todos. Nos vamos. Buenas tardes. Adiós.